Bienvenidos a JNE Noticias, edición central. Soy Elise Guzmán y es un gusto acompañarlo. Empecemos viendo los titulares. Comunidad internacional expresó respaldo a organismos electorales peruanos. Y las elecciones internas se realizarán este 26 de febrero y 5 de marzo. ...296 candidatos participarán en elecciones internas 2023. En reunión organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la comunidad internacional expresó su respaldo a los organismos electorales peruanos. Veamos. Representantes de la comunidad internacional en el Perú expresaron su solidaridad y respaldo con los organismos electorales de este país, señalando que operan en base a estándares internacionales en los procesos electorales que desarrollan. Apuntaron también que las amenazas y el intento de influenciar la labor de estas entidades debilita la institucionalidad democrática de esta nación. Tal apoyo fue manifestado en la reunión organizada por el Programa de las Naciones Unidas, donde estuvieron presentes los titulares del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, y el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, en la que estas instituciones expusieron su análisis técnico sobre los posibles escenarios ante un eventual adelanto de elecciones. Igualmente participaron los embajadores de Estados Unidos, Alemania, España, Chile, Países Bajos, así como representantes de otras 14 delegaciones diplomáticas. La representante residente del PNUD en Perú, Bettina Wall, señaló que en un contexto tan polarizado como el actual, se hace necesario respaldar de manera sostenida la institucionalidad democrática que representan los organismos electorales. El asesor externo del JNE, José Naupari, señaló que recortar el mandato de los titulares de la OMPE y JNE es arbitrario. José Naupari, asesor externo del JNE, indicó que el proyecto de ley que propone recortar el mandato de los titulares del JNE y de la OMPE es arbitraria. Congresistas al final del día son actores políticos, pero el problema es que el hecho que seas un actor político o una autoridad política no puede darte patente de corso para actuar de manera, ¿por qué no decirlo?, arbitraria o en colisión con la propia Constitución, porque recordemos, es cierto, es una iniciativa de reforma constitucional, sí, pero la Constitución tiene que leerse de manera integral, de manera unitaria, y en tanto y en cuanto el recorte de mandato, por ejemplo, implicaría incidir en el derecho de acceso a la función pública que se extiende durante todo el periodo de mandato de estas autoridades, y porque adicionalmente la Constitución prohíbe que se emitan normas con nombre propio, y que evidentemente si van a incidir en derechos fundamentales tendría en todo caso que haber justificación, y en este caso ni hay justificación, ni tampoco digamos, se salva la prohibición constitucional de legislar en nombre propio. Asimismo, se refirió al predictamen que pretende aumentar a 7 el número de miembros del JNE y crear 2 salas jurisdiccionales, considerando este proyecto un riesgo de pronunciamientos contradictorios. Claro, la posición del Pleno de Jurados de Elecciones en ese contexto a lo que alude es que puede darse el caso que la sala 1 tenga el criterio A y la sala 2 tenga el criterio B. Entonces, ¿y cuál es el problema? Que exista un elevado riesgo de criterios dispares que afecta ese principio de igualdad en la impartición de justicia. Porque ante casos similares podríamos tener soluciones o consecuencias jurídicas disímiles dependiendo qué sala te toque. En cuanto a la reforma sobre la implementación de jurados electorales especiales para establecer su permanencia, añadió que se requiere analizar la materia con suficiencia y serenidad en un escenario de tranquilidad social. El Ministerio de Economía y Finanzas señala que existe una preocupación por las inversiones al no contar con una fecha definida de las elecciones.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, señaló que existe una preocupación por parte de los inversionistas sobre la fecha de elecciones generales que aún no es aprobada por el Legislativo, creando zozobra en los mismos. Y la segunda preocupación de los inversionistas tiene que ver con la definición de la fecha de elecciones. Es una respuesta que depende del Congreso y espero que se pueda llegar a un consenso muy pronto. Pero repito, para muchos inversionistas el golpe de Estado del presidente Castillo, la convulsión social que se está moderando, ha sido una prueba de estrés. Asimismo, el ministro Contreras se refirió a los nuevos retiros de las AFP. Cuando un inversionista quiere, digamos, vender un bono, el comprador natural son los fondos de pensiones. Entonces, retiros adicionales le quitan liquidez al mercado, entonces esa es una preocupación. Declaraciones les brindó previamente a su ingreso a la sesión del Congreso de Ministros encabezada por la presidenta Boluarte. Y la constitucionalista Milagros Revilla señaló que el proyecto de ley que plantea que los sentenciados por terrorismo no accedan a cargos públicos deben ser analizados a mayor detalle. La doctora Milagros Revilla, constitucionalista, señaló no estar de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional, que ha dispuesto que los condenados por terrorismo que han sido rehabilitados puedan postular a cargos públicos de elección popular. No estoy de acuerdo con aquella sentencia porque toda la justificación que se da para revertir la prohibición para aquellos sentenciados por terrorismo no puedan postular, ¿no?, a cargos políticos se basa en una interpretación del principio de derecho de igualdad y el derecho a la resocialización de una manera absoluta. Sin embargo, ¿no?, tengo que cumplirla y todos tenemos que cumplir. Asimismo, hizo énfasis en los principios en los que se basa el TC para que los condenados por terrorismo puedan postular, como el derecho de participar en la vida política y presunción de inocencia. En este caso estamos hablando de personas, ¿no?, que se demostraron su culpabilidad, ¿no?, fueron sometidas a un debido proceso, ¿no?, cumplieron su sentencia, ¿no?, y aquí la presunción de inocencia no tiene cabida. Es como hablar de un tema, ¿no?, y los argumentos sobre un tema, ¿no?, los alcances del derecho a presunción de inocencia, trasladarlo, ¿no?, a un escenario que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, eso también son aspectos que yo discrepo con la sentencia. Finalmente, agregó que el proyecto de ley que plantea que los sentenciados por terrorismo y corrupción no accedan a cargos públicos o de elección popular deben ser analizados a mayor detalle. Y tras ver la nota, vamos a ampliar la información con respecto al registro civil bilingüe en línea que nos trae el RENIEC. Está con nosotros el señor Luis Besada Chávez, director de registros civiles de esta entidad. ¿Cómo está usted? Bienvenido a JNE Noticias. Muchas gracias por la invitación y quedo a sus órdenes. Gracias a usted por aceptar la entrevista. Por favor, para que nos amplíe el tema con respecto a este servicio, ¿nos puede brindar mayor información? Claro, el registro civil bilingüe es una buena práctica intercultural que el RENIEC ha desarrollado y que consiste en que el registro civil que todos conocemos ahora también se realiza utilizando una lengua indígena originaria. Recordemos que el Perú tiene 48 lenguas indígenas originarias y que aproximadamente de 5 a 6 millones de peruanos hablan una de estas lenguas. Entonces es muy importante que los servicios públicos que el Estado brinda sean con pertinencia lingüística para que la población hablante de estas lenguas indígenas pueda
de manera efectiva participar en los procedimientos administrativos. El registro civil es uno de los más importantes procedimientos porque ahí se inscriben los nacimientos, los matrimonios y las defunciones. Y el RENIEC brinda la opción de que todo el procedimiento, desde la solicitud hasta la generación de las actas registrales con pleno valor oficial, se puedan realizar tanto en castellano como en una de las lenguas indígenas que ya tenemos implementadas. ¿Y cuáles serían, si nos podría mencionar por favor, alguna de estas lenguas del cual se ha implementado este registro? A ver, empezamos con el Jakaru, que es una lengua indígena que se habla aquí, cito nomás, en Yauyos, en el distrito de Tupe, y a la fecha ya tenemos 16 lenguas indígenas implementadas en 1.154 oficinas a nivel nacional. ¿Qué lenguas hemos implementado? Por ejemplo, el achuar, el maxés, el aguajún, el guampís, el chipibo-conibo, el cauqui, el aymará, el ticuna y el quechua en las variantes Incahuasi Cañaris, de Cajamarca, Chanca, Huánuco y Collao. Ya tenemos, le comentamos, a la fecha, 369.679 actas bilingües que hemos implementado, sea ya en las modalidades manuales, en aquellos lugares donde no hay conectividad, utilizamos libros bilingües, o Claro. en aquellos donde sí hay conectividad, utilizamos el sistema en línea, es decir, se ingresa directamente en la base de datos del RENIEC actas bilingües. Cabe señalar que no hay ninguna diferencia entre un acta que está plenamente redactada en castellano como con una que está redactada en castellano y una lengua indígena originaria. Las dos tienen pleno valor oficial. ¿Y cuál de los servicios que usted ha mencionado también es el que ha tenido mayor demanda? Digamos que la mayor cantidad de actas bilingües que se han emitido hasta el momento son en castellano y en chipibo-conibo. Y en aguajún, castellano es la segunda lengua. Las dos son lenguas amazónicas. Y el resto de lenguas indígenas originarias también tienen mucha demanda y hay que entender que hay poblaciones, las lenguas indígenas originarias tienen población diversa. Hay algunas que tienen mayor cantidad de hablantes que otras. Claro. Y precisamente el registro civil bilingüe del RENIEC lo que promueve no solamente es la interculturalización del registro civil en sí mismo, sino también contribuir con la preservación de las lenguas indígenas. ¿Por qué una lengua tiene cada vez menos hablantes? Porque no tiene uso, porque no hay prestación de servicios a la comunidad en su propia lengua. El RENIEC está demostrando que sí se puede brindar servicios públicos efectivos a la comunidad utilizando dos lenguas, el castellano y una lengua indígena. Perfecto. Además, con el Banco Interamericano de Desarrollo se ha suscrito un convenio que nos va a permitir crecer exponencialmente en la prestación de este servicio público, con 500 nuevas oficinas en idiomas o lenguas indígenas como el chawi, el achánica y el nomasiguenga. Recientemente hemos implementado precisamente en el marco de esta iniciativa el masiguenca en lo que es la Concepción en el Cusco. Y la semana pasada hemos implementado la variante quechua chanca en lugares como Ayacucho, o en Cangallo, Vinchos y Huanta. El crecimiento de lo que estamos haciendo en beneficio de la comunidad hablante de las lenguas indígenas originarias del país es vertiginoso. Vamos a seguir en este proceso porque la idea es llegar a todo el Perú. Ya son 20 departamentos en donde estas 1.154 oficinas vienen operando, más las 500 que estamos proyectando en este convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo y las que adicionalmente nosotros podamos generar, vamos a
que seguir creciendo en esta oferta de interculturalidad con pertinencia lingüística. Claro, porque recordemos que son 48 las lenguas originarias. ¿Y cuál sería entonces el reto para este año del RENIEC con respecto a este tema? El reto es las lenguas implementadas, estas 16 que ya están operativas, seguir creciendo en oficinas y a su vez seguir creciendo en cantidad de nuevas lenguas indígenas originarias. Como le mencioné, las siguientes que están en lista, que van a entrar, digamos, al servicio de la comunidad en muy breve plazo, es el Nomasiguenga, que se habla en la zona sur del país, ¿no? El Chaui y Achánica, que se hablan en Loreto, el quechua de Lamas y el quechua de Ancash. El quechua de Lamas se habla en la zona de San Martín y el quechua de Ancash en Ancash. ¿Y cómo O sea, podrían hacer? ese es nuestro compromiso, seguir contribuyendo con la revitalización lingüística, seguir contribuyendo con este fortalecimiento que todos nosotros tenemos que tener para poder interactuar directamente con el Estado utilizando nuestra propia lengua y seguir brindando un servicio que demuestre a todos que la interculturalidad con pertinencia lingüística es el camino que va a permitir acercar a los pueblos del Perú. Claro, exactamente, ¿no? Poder llegar a más zonas de nuestro país para llevar estas lenguas originarias y se puedan ellos registrar también, ser considerados. ¿Cómo harían los ciudadanos entonces para poder registrarse? ¿Cómo podrían hacer ellos? Nosotros implementamos las lenguas en las zonas de predominancia lingüística. El mapa inmunolingüístico que tengo atrás mío, que es el vigente y que nosotros le hemos hecho una adecuación colocando las oficinas regionales RENIEC, porque RENIEC trabaja con 16 oficinas regionales. Hemos dividido el país en 16 zonas y en cada una de ellas se hablan determinadas lenguas indígenas. Entonces, nosotros sabemos en qué zonas se habla tal o cual lengua y ahí implementamos. Entonces, las personas muchas veces no iban a una oficina registral para inscribir el nacimiento, porque no se podía comunicar con el registrador, no entendía los formatos, ¿no es cierto? Y ahora sí lo puede hacer. Pero además, en todas las oficinas RENIEC, nosotros implementamos también el registro civil bilingüe para que una persona que desee inscribir un nacimiento, por ejemplo, de su bebito o bebita, y es del pueblo Aymara, por ejemplo, lo puede hacer sin ningún problema en una oficina que no necesariamente se encuentra en Puno. Como anécdota, precisamente cuando se implementó el registro civil bilingüe en castellano y aymara, la primera inscripción que se realizó fue en la maternidad de Lima. Y estábamos colocando el afiche y el papá que estaba ahí haciendo su turno para inscribir a su recién nacida, porque fue una niñita, levantó la mano y dijo, yo soy aymara, y se inscribió el acta de nacimiento en castellano y aymara. Entonces, esto acerca a todos y no importa dónde estemos. La lengua que nosotros hablamos, que son nuestras raíces, las podemos utilizar en el registro civil. Perfecto, muchísimas gracias por habernos ampliado esta información que seguro es de utilidad para todos los peruanos. Muchísimas gracias, señor Luis. Muchas gracias a usted, con gusto. Bien, nosotros hemos conversado con el señor Luis Besada Chávez, es director de registro civiles del RENIEC. Es momento de ir a una pausa y retornamos.
las elecciones internas para las elecciones municipales complementarias a realizarse el 2 de julio. Se realizarán el 26 de febrero y el 5 de marzo. En las mismas participarán más de 45.000 afiliados de organizaciones políticas. Las próximas elecciones municipales complementarias se realizarán el 2 de julio, pero previamente a ello se llevarán a cabo elecciones internas. ¿Pero qué son las elecciones internas? Estas se realizan para elegir a los candidatos de un proceso electoral y son realizadas por las organizaciones políticas y participan los afiliados de las agrupaciones con intervención de los organismos electorales. Para los comicios internos de este año están habilitados para participar más de 45.000 afiliados, quienes elegirán a sus candidatos. En ese sentido, 22 organizaciones políticas convocaron a elecciones internas, entre ellas 7 partidos políticos y 15 movimientos regionales. Según el cronograma electoral, el 26 de febrero es la fecha de las elecciones internas en la modalidad directa, donde afiliados y afiliadas de 3 organizaciones políticas escogerán directamente a sus candidatos y candidatas para las elecciones municipales complementarias. Ese mismo día, los afiliados y afiliadas de 9 agrupaciones más elegirán a sus delegados y delegadas, quienes posteriormente, el 5 de marzo, por la modalidad indirecta, seleccionarán a sus candidatos para los comicios del domingo 2 de julio. Asimismo, la OMB informó que para las elecciones internas se habilitarán 222 mesas de sufragio en más de 30 locales de votación. Recordemos que 12 distritos realizarán las elecciones municipales complementarias, ubicadas en Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, en Huánuco y en Lima, donde se elegirán a 12 alcaldes y 60 regidores. La Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones señaló que a la fecha hay 296 candidatas y candidatos y 36 listas las que participarán en las elecciones internas de este año. La Central de Operaciones de Procesos Electorales del JNE informó que son 296 candidatos y 36 listas los que participarán en las elecciones internas de las organizaciones políticas con miras a las elecciones municipales complementarias 2023. Al respecto, Natalie Vázquez, abogada de la COPE, precisó también que los distritos de Pion, en Cajamarca, y de Aparicio Pomares, en Huánuco, tienen la menor y mayor cantidad de inscripciones, respectivamente. Las inscripciones de las listas y candidaturas por parte de las organizaciones políticas se presentaron 36 listas, que corresponde a 296 candidatos. Pion, Cajamarca, se presentó una sola lista de candidatos, que representan a 8 candidaturas. Y también tenemos conocimiento que es en el departamento de Huánuco, donde se ha presentado la mayor cantidad de listas y candidaturas presentadas hasta la fecha. Así es, en Huánuco, en el distrito de Aparicio Pomares, se presentaron 6 listas de candidatos que representan a 48 candidaturas, de las cuales tenemos 29 hombres y 19 mujeres. Estas elecciones internas, cabe precisar, se darán los días 26 de febrero y 5 de marzo para que las organizaciones políticas definan a sus candidatos de las elecciones complementarias que se realizarán el 2 de julio. 12 distritos de todo el Perú, ubicados en 8 departamentos, son los que llevarán a cabo estas elecciones. Y en la siguiente nota conozca las causales propuestas para vacar al presidente de la República, iniciativa que busca aprobarse en el Pleno del Parlamento. Veamos. Luego que la Comisión de Constitución aprobara las reformas constitucionales referidas a las causales para vacar al presidente de la República, conozca cuáles serían de ser aprobada en el Pleno del Congreso. Las modificaciones se aplican a los artículos 113 de la Constitución. Se especifica que una de las causales de vacancia en la presidencia de la República es la de incurrir en permanente incapacidad mental. De la misma forma, dicha condición, al igual que la incapacidad física permanente, debe ser debidamente acreditada de forma unánime por una junta médica sin conflicto de intereses. Es necesario precisar que debe ser declarada por el Congreso de conformidad con el procedimiento de vacancia por esta causal establecido en el reglamento.
De igual manera, se incorpora en el artículo 103 el numeral 6, ratificando en él la permanente incapacidad moral declarada por el Congreso como una causal más para la vacancia presidencial. El Pleno debatiría en sesión si se aprueba o no la propuesta vista en Comisión de Constitución. Y hasta ahora nos vamos al bloque internacional. El escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, fue recibido oficialmente este jueves a una ceremonia a la Academia Francesa, instituto que tiene más de 400 años de antigüedad. A continuación, los detalles. El autor hispano-peruano Mario Vargas Llosa se ha incorporado desde este jueves a la Academia Francesa de la Lengua, que fue fundada en 1635. El premio Nobel ocupa desde ahora y de forma vitalicia el sillón número 18 de la institución. Como los demás integrantes de la Academia, recibirá también el apelativo de inmortal. Nourri seulement de mots et de lettres comme une bonne fiction. Con ello, Vargas Llosa se convierte en el primer escritor en lengua no francesa en incorporarse a la Academia. Durante la lectura de su discurso en París, el autor hizo un repaso por su infancia, su educación y el reconocimiento a la literatura y a grandes autores que lo influyeron en su quehacer y en su vocación, como Gustave Flaubert. A la ceremonia de ingreso de Vargas Llosa, de 86 años de edad, asistieron el rey Juan Carlos I de España, así como el círculo familiar del escritor. En la víspera, Vargas Llosa recibió también de la Academia Francesa una espada de acero y estilo medieval. Su entrada en dicha institución lo consagra además como los escritores de lengua hispana con los más altos honores literarios, después de ganar el Nobel, integrar la biblioteca Pléyade y ser parte de la Academia Francesa. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por habernos acompañado en JN Noticias, edición central. Para más información, no se olvide seguirnos en todas nuestras redes institucionales que aparecen en pantalla. Ahora sí, los dejo con imágenes de Arequipa. Hasta mañana.